22 de junio de 1983. Roma, Italia. Una niña de 15 años sale de su clase de música. Camina hacia la parada de autobús. Y nunca vuelve a casa. Pero esto no es un secuestro ordinario. Porque esta niña vivía dentro del Vaticano. Su padre trabajaba para el Papa. Y su desaparición involucra a la Iglesia Católica, a la mafia italiana, y uno de los encubrimientos más grandes de la historia moderna. Durante 40 años, el Vaticano ha negado saber qué pasó. Pero las pruebas que han surgido sugieren que alguien muy poderoso está mintiendo. Hoy te voy a contar la historia de Emanuela Orlandi, la niña que desapareció en el lugar más sagrado del mundo, y por qué su familia todavía lucha por la verdad. Si nunca habías escuchado esta historia, dale like, porque es una de las más perturbadoras que existen. ¿Quién era Emanuela? Emanuela Orlandi nació el 14 de enero de 1968 en Roma, hija de Ercole Orlandi, un empleado del Banco del Vaticano. La familia vivía dentro de la Ciudad del Vaticano. Sí, adentro. Son una de las pocas familias con ese privilegio. Vivir en el Vaticano no es como vivir en cualquier lugar. Es un país independiente, con sus propias leyes, su propia policía y sus propios secretos. Emanuela era una adolescente normal. Le gustaba la música, tocaba la flauta, tenía amigos, iba a la escuela dentro del Vaticano. Pero fuera de esas murallas, Roma en los años 80 era peligrosa. Roma en 1983. Italia estaba sufriendo una ola de secuestros. La mafia, grupos terroristas, bandas criminales. En 1983 hubo más de 200 secuestros en Italia. Muchos por rescate. Algunos políticos. Otros nunca resueltos. Y el 22 de junio de 1983, Emanuela se convirtió en uno de ellos. La desaparición. 22 de junio de 1983. 6 de la tarde. Emanuela sale de su clase de flauta en la Escuela de Música Tommaso Ludovico da Vittoria. Está en el centro de Roma, cerca de la Plaza Navona. Emanuela tenía que tomar un autobús de regreso al Vaticano. Pero antes, llama a su hermana desde un teléfono público. Le dice que un hombre se le acercó. Un hombre con acento extranjero. Le ofreció trabajo vendiendo productos Avon, y que tal vez llegará tarde a casa. Esa fue la última vez que alguien habló con ella. Varios testigos reportan haber visto a Emanuela ese día. Algunos dicen que la vieron subirse a un auto verde oscuro, BMW o Volkswagen. Otros dicen que la vieron caminando hacia la parada del autobús, sola, sin señales de forcejeo. Y entonces, simplemente desapareció. Esa noche, cuando Emanuela no llega a casa, su familia entra en pánico. Llaman a la policía italiana. Y también a la Gendarmería del Vaticano, la policía interna. Pero aquí comienza el primer problema. El Vaticano se niega a cooperar completamente con la policía italiana. Dicen que es un asunto interno, que ellos investigarán. Y esa falta de cooperación duraría 40 años. Las llamadas misteriosas. Días después de la desaparición, la familia Orlandi empieza a recibir llamadas. Muchas llamadas. Algunas son de locos. Gente pidiendo dinero. Psicópatas. Pero otras parecen reales. La llamada del americano. La llamada más importante vino de un hombre que se identificó como el americano. Hablaba italiano con fuerte acento extranjero. Y dijo algo que cambió todo el caso. Tenemos a Emanuela. La liberaremos si el Vaticano libera a Mehmet Ali Akka. ¿Quién era Mehmet Ali Akka? Un terrorista turco que 2 años antes, en 1981, intentó asesinar al Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. Le disparó 4 veces. El Papa sobrevivió milagrosamente. Akka fue arrestado y condenado a cadena perpetua en Italia. Y ahora, alguien quería intercambiar a Emanuela por él.
Durante semanas, las llamadas continuaron. Siempre el mismo mensaje: liberen a Akka o la niña morirá. La policía rastreó algunas llamadas. Venían de diferentes lugares de Roma. Teléfonos públicos. Nunca el mismo 2 veces. El Vaticano, por supuesto, se negó a negociar. Y las llamadas, eventualmente se detuvieron. Emanuela nunca apareció. Las teorías. Durante 40 años, han surgido múltiples teorías sobre qué le pasó a Emanuela. Algunas plausibles. Otras, absolutamente perturbadoras. Te voy a contar las 4 principales. Se debe mencionar que este no fue el único caso. También desapareció Mireia Gregori, una chica de 15 años. Desapareció en la capital italiana el mismo año. De esto hablaremos en otro video. Teoría número 1. Secuestro por terroristas. La teoría inicial: Emanuela fue secuestrada por una organización terrorista turca o del Medio Oriente. Querían intercambiarla por Akka. Evidencias a favor. Las llamadas del americano parecían reales. El momento coincide con tensiones políticas en el Medio Oriente. Italia tenía vínculos con grupos terroristas en esa época. Pero hay problemas con esta teoría. ¿Cómo entraron en el Vaticano para investigar tanto sobre ella? Teoría número 2. La mafia y el Banco del Vaticano. Esta teoría es más oscura. Y tiene que ver con el padre de Emanuela. Ercole Orlandi trabajaba en el Banco del Vaticano. Un banco que, en los años 80, estaba involucrado en escándalos masivos. Lavado de dinero. Conexiones con la mafia. Desfalcos millonarios. Algunos investigadores creen que Emanuela fue secuestrada como presión contra su padre, para que revelara secretos del banco, o para silenciarlo. ¿Evidencia? En 2008, un mafioso italiano declaró que Emanuela fue secuestrada por órdenes de la Banda de la Magliana, una organización criminal romana. Dijo que fue enterrada en un sitio de construcción. Se buscó. Nunca se encontró nada. Teoría número 3. Tráfico sexual vaticano. Advertencia: contenido sensible. Esta es la teoría más perturbadora. Y la que el Vaticano más niega. Varios testimonios, incluyendo el de una mujer llamada Sabrina Mignardi, sugieren que Emanuela fue secuestrada para participar en fiestas sexuales dentro del Vaticano. Mignardi afirmó que vio a Emanuela en una fiesta en 1983. Y que había hombres de la iglesia presentes. Esta teoría se vincula con escándalos posteriores de abuso dentro de la Iglesia Católica. El Vaticano ha rechazado categóricamente estas acusaciones. Y Mignardi ha sido cuestionada por falta de pruebas concretas. Pero el hecho de que esta teoría persista, dice mucho sobre la desconfianza hacia la institución. Teoría número 4. Encubrimiento del Vaticano. Y finalmente, la teoría que más evidencia tiene: el Vaticano sabe qué pasó. Y lo está encubriendo. ¿Por qué creer esto? El Vaticano nunca permitió acceso completo a sus archivos sobre el caso. Documentos han desaparecido misteriosamente. Testigos que trabajaban en el Vaticano han sido silenciados o transferidos. En 2019, durante una búsqueda en el cementerio teutónico dentro del Vaticano, se encontraron 2 osarios secretos. Estaban vacíos. Alguien había removido los huesos antes de la búsqueda. En 2023, el Vaticano finalmente abrió algunos archivos. Y revelaron que el Vaticano había recibido información sobre el paradero de Emanuela, pero nunca la siguió. ¿Por qué no investigaron? ¿Qué están protegiendo? La familia nunca se rindió. Durante 40 años, la familia Orlandi, especialmente su hermano Pietro, ha luchado por la verdad. Pietro ha dedicado su vida a este caso. Ha presionado a gobiernos. Ha demandado al Vaticano. Ha aparecido en documentales, programas de televisión, cualquier lugar donde pueda contar la historia de su hermana. Los avances recientes. En 2022, Netflix lanzó un documental llamado Vatican Girl, The Disappearance of Emanuela Orlandi. En español, La chica del Vaticano, la desaparición de Emanuela Orlandi.
y el caso volvió a la atención mundial. Esto presionó al Vaticano a abrir algunos archivos. En 2023, se revelaron documentos que mostraban que el Vaticano tenía información no revelada. Se encontraron cartas entre funcionarios del Vaticano discutiendo el caso. Se confirmó que hubo contacto entre el Vaticano y los supuestos secuestradores. Pero aún así, no hay respuestas definitivas. El mensaje del Papa. En 2023, el Papa Francisco hizo algo sin precedentes. Dijo públicamente que el caso de Emanuela debe ser resuelto, y que el Vaticano cooperará. Pero la familia dice que las palabras no son suficientes. Quieren acceso total a los archivos. Y hasta ahora, no lo han conseguido. ¿Qué pasó realmente? Entonces, después de 40 años, ¿qué le pasó a Emanuela Orlandi? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. ¿Fue secuestrada Emanuela por una banda criminal romana? ¿Fue planeado por alguien que sabía exactamente quién era ella? ¿Alguien con conexiones dentro del Vaticano? ¿Era el propósito inicial una presión política relacionada con ACTA? ¿O con el Banco del Vaticano? ¿O ambos? ¿Por qué el Vaticano no admitía que tenían información? Tendría que explicar por qué no actuó. ¿Por qué no salvó a una niña que vivía bajo su protección? El silencio era más fácil que la verdad. Reflexión final. Emanuela Orlandi tenía 15 años cuando desapareció. Hoy tendría 56. Pudo haber tenido una familia, una carrera, una vida. Pero alguien se la quitó. Y alguien más decidió encubrirlo. Este caso es importante no solo por Emanuela. Es importante porque expone cómo funcionan las instituciones poderosas. Cuando algo amenaza su imagen, su reputación, su poder, están dispuestas a sacrificar la verdad. Incluso si eso significa que una familia nunca tendrá paz. Pietro Orlandi sigue luchando. Y no se detendrá hasta saber qué le pasó a su hermana. Porque eso es lo que hace el amor. No se rinde. Nunca. ¿Qué crees que le pasó a Emanuela? ¿Crees que el Vaticano está encubriendo algo? Déjamelo en los comentarios. Y si conoces algún detalle del caso que no mencioné, compártelo. Si esta historia te impactó, dale like. Compártela para que más gente conozca el caso de Emanuela. Y suscríbete porque cada semana cubro misterios sin resolver como este. Uno de los casos actuales que está generando mucha incertidumbre es sobre Diddy Combs, el rapero creador de las fiestas de blanco. ¿Es verdad que oculta una vida oscura? ¿Es realmente el culpable de la muerte de varias personas? Te invito a ver el video y la playlist que está aquí. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta la próxima.